Buenos días, compañeros alumnos del grupo 4T1C de la asignatura de Mecánica de Suelos. Vamos a tener la clase para de mañana debido a que a motivos médicos. El tema es losa de cimentación en arcilla. He hecho el esquema para un área de 36.60 por 61. La combinación de carga corresponden al peso del edificio como carga muerta. Este es el terreno donde se va a asentar la construcción de un edificio que tiene una carga muerta de 15.850 toneladas y una carga viva de 9.800 toneladas. Con una profundidad de desplante de su F que es desconocida y una densidad, peso específico de la arcilla de 1.800 kilogramos por metro cúbico. ¿Ah? Entonces, para que se tratara de una cimentación compensada, se requeriría que esta profundidad de desplante sea de 6 metros. Esos datos se obtienen de cálculos previos. ¿Verdad? Vamos a anotar eso como dato interesante. ¿Verdad? Requeriríamos una profundidad de desplante de 6.26 metros para que la cimentación fuera compensada. Si ustedes recuerdan en el experimento de Kristianovich, una cimentación compensada es aquella que al hacer la excavación, la cantidad de material que se saca, el peso que puede conocerse, ¿verdad? Porque se conoce la densidad de la arcilla, el peso que se saca de ese suelo, el peso de lo que se excava, sea igual al peso de las fundaciones. Esa es una cimentación compensada. Y compensada parcialmente, pues eso tiene que ver con una formulita que en su caso vamos a mencionar, pero solamente para una idea general, ¿verdad? Datos que se pueden obtener de una tabla como es una profundidad de desplante bastante grande, ¿verdad? Y proporciona un factor de seguridad de 3. ¿Verdad? Repito, entonces la idea para ilustración es que si se tratara de una cimentación compensada, requeriríamos una profundidad de excavación de 6.26 metros, con un factor de seguridad de 3. Ese es un dato así rápido que podemos observar. ¿Ah? Bien, entonces iniciemos con algunos cálculos previos, como es la presión de contacto, Q sub B. Presión real o presión global de contacto. Para ello, pues, consideramos la totalidad de las cargas, que sería carga muerta más carga viva, sobre el área de la zapata. 15.850, 9.800 sobre el área
de contacto, por eso se llama presión global o presión de contacto. Ahí tiene. ¿Ya? Eso le da 11.50 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Arriba tenemos toneladas y abajo tenemos metro cuadrado, pues la presión de contacto es de 11.50 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Ahora, otro dato interesante, además del que habíamos puesto ahí, es que el Q promedio, Q sub promedio para la arcilla es de 2.90 toneladas por metro cuadrado. Otro dato, este es un dato obtenido del laboratorio para asuntos de datos pues, generales de la arcilla. Bien. Bien, entonces, ya decía que para una cimentación compensada la cantidad de tierra excavada es igual al peso de las fundaciones. Pero numéricamente una fundación totalmente compensada es cuando se obtiene, en términos ya de número, gamma de su F, que es el peso del suelo, que es la sobrecarga, ¿verdad? Igual a Q sub B. Esto es entonces lo que se llama numéricamente una cimentación compensada. ¿Verdad? Que es lo mismo que le estaba diciendo en palabras. ¿Verdad? Una cimentación compensada es cuando gamma de su F, que no es más que el peso del suelo, el peso de la sobrecarga, es igual a Q sub B. Eso es, digamos, cuando la cimentación es totalmente compensada. Entonces, de ahí podemos obtener la profundidad de desplante. ¿Verdad? Podemos obtener de aquí, ¿verdad?, la profundidad de desplante como 11.50, que es lo que hemos calculado, sobre gamma, que lo tenemos allá, ¿verdad? Es 1.840. Y eso nos da 6.25. Que era más o menos lo que le decía al inicio. Ahí lo tiene, miren. Ahí lo tiene. Les decía anteriormente, pues, que ese dato es ese mismo, que corresponde a la profundidad de desplante de la cimentación compensada, 6.25 metros. ¿Ya? Para una cimentación totalmente compensada. ¿Ya? Ahora, para una compensación parcial, ¿ya?, entonces, de su F se calcula de una manera un poco diferente con la fórmula alfa gamma de su F igual a Q sub B menos Q sub U. Esto es cuando la cimentación es parcialmente compensada. Esto siempre sigue manteniéndose como el peso de la sobrecarga. Pero en este caso, el peso de la sobrecarga lo igualamos a la presión de contacto menos la presión
menos la resistencia pues del suelo prácticamente. Sube la resistencia del suelo básicamente. Entonces, con ello obtenemos la profundidad de su F para una cimentación parcialmente compensada. Escribámosla aquí, ¿verdad? Parcialmente compensada. Bien, entonces, de esos datos conocemos también que, al igual que en el caso de la compensada totalmente, se mantiene siempre el factor de seguridad de 3. ¿Ah? Factor de seguridad de 3, la cimentación parcialmente compensada no es más que el peso igual a la presión de contacto menos la presión pues debida a la resistencia del material, ¿verdad? Que en este caso pues es arcilla. Y por eso escribíamos como dato, ¿verdad?, para la arcilla un valor de la arcilla promedio, pues un Q sub promedio de 290, precisamente para tener una idea pues de ese suelo, ¿verdad? Bien, entonces, para ello, ¿verdad?, nos vamos a la figura 18.3 para esto. O una tabla. Para esta parte de la cimentación parcialmente compensada, nos vamos a la figura 18.3 y suponiendo una relación de D sub F sobre B igual a 0.1. Con esta relación desplante ancho igual a 0.1, nos metemos a esa tabla 18.3, ¿verdad? Y ahí leemos un valor de 2.54, que sería en este caso una lectura en toneladas metro cuadrado. Y este valor que hemos leído en la tabla, multiplicado por el factor de forma, ¿verdad?, es lo que nos da prácticamente el desplante de la zapata. Este valor que estamos encontrando en esa tabla de 18.3 con esta relación de profundidad de desplante al ancho del cimiento, es que obtenemos ese valor. Como ves, está bastante cercano al QSU que les decía inicialmente para nada más conocer algunas propiedades de la arcilla pues, que estaremos manejando. ¿Eh? Y no 50 ni 100, pues, sino que valores bajos en tonelaje, 290, y hasta un máximo de 10 toneladas por metro cuadrado anda la arcilla. No hay valores, digamos, más grandes en esa tabla, sino que hasta 10 toneladas. ¿Ya? Bien, entonces ahora lo que se tiene que hacer es este valor que hemos leído en la tabla, multiplicarlo por el factor de forma. El factor de forma para zapatas cuadradas. Para zapatas cuadradas este valor se multiplica por el factor de forma. El factor de forma es, vamos a escribirlo como F sub F, factor de forma para zapatas, para cimentaciones
cuadradas o rectangulares, como es esta, pues 36 por 60, 36.6 por 61, ¿verdad? Y no es circular, pues es cuadrada o rectangular, el factor de forma es 1 más 0.2 por el cociente que tenemos aquí, el cociente B entre L. Tenemos aquí 1 más 0.2 V, que es el ancho del cimiento, 36.60. Entre el largo, que es 61. Y el factor de forma nos va a dar 1.12. Como son factores, se no tiene unidades, es 1.12. Luego, eso es lo que nosotros multiplicamos para hallar el curso A. Porque recuerde que lo que nosotros estamos haciendo es esto, ¿eh? Nosotros estamos haciendo para el caso de las cimentaciones compensadas, ¿verdad? Y las parcialmente compensadas. Y lo que requerimos es encontrar el valor del curso A, que es el admisible. Presión admisible. Es decir, aquí escribíamos la fórmula para las compensadas, que la tenemos parcialmente, ¿verdad? Esto es A, perdón. Esto es A. ¿Qué tiene? ¿Ve? Para una cementación parcialmente compensada, gamma de su F, que es el peso de la sobrecarga, igual a Q sub B, presión de contacto menos la admisible, Q sub A. Entonces, de todo esto nosotros conocemos básicamente todos estos elementos. Lo que no conocemos es la admisible, y esa es la que estamos encontrando ahorita. Ya con él nosotros podemos calcular la presión admisible neta, Q sub A, que es lo que nosotros necesitamos, que no es más que la lectura que hicimos en la tabla, que es 254. Y este 254 multiplicado por el factor de forma, que es 1.12. Y vamos a tener una presión admisible de 285. Este sí tiene unidades, ¿verdad? Que son toneladas metro cuadrado. Esto es presión. Y una vez que conocemos esa presión admisible, la reemplazamos aquí y despejamos de su F. De su F sería, la profundidad de desplante sería, para una compensación parcial, sería Q sub B menos Q sub A sobre gamma. ¿Verdad? Bien, entonces ahora podemos hacer la sustitución para encontrar la profundidad de desplante para una cimentación parcialmente compensada de su F. Vamos a tener entonces a Q sub B, que ya lo encontramos, que 11.50. 11.50 menos Q sub A, que lo encontramos ahorita, ¿verdad? 285. Y todo esto sobre gamma, que nos daría 4.71 metros. Y con un factor de seguridad de 3 siempre. Ahí tenemos entonces las dos profundidades de planta que corresponde a una cimentación totalmente compensada y a una cimentación parcialmente compensada. ¿Verdad? En el entendido decíamos que la cimentación compensada es aquella en donde lo que se saca de excavación, el peso de toda la excavación de la tierra es igual
¿verdad? A la presión máxima que puede soportar el suelo. Es decir, eso es lo máximo que podría pesar la cimentación para que no se hunda o no se asiente. Y que sea una cimentación segura, pues con eso factor de seguridad de 3. De manera que esa es la forma de resolver el problema en cuanto a la cimentación a base de arcilla con las profundidades de desplante. Como ve, en ambos casos las profundidades de desplante son bastante considerables. Para una tenemos 6 metros. Obviamente las cargas son grandes también, ¿verdad? Porque las cargas muertas son del orden de 10.000, 15.000. Las cargas de vida normales, 9.800 toneladas. Estas cargas son grandes, luego la excavación que hay que hacer pues es grande también, ¿verdad? 36 por 60 ya era el dato y que ya se conocía, que era el área de contacto, ¿verdad? Y entonces conocí el área de contacto y conocía también estos datos de las presiones que corresponden a la arcilla. Obviamente, si variamos el material o si variamos el factor de seguridad a 2, por ejemplo, ¿verdad? Con un factor de seguridad menor, entonces el problema se afecta proporcionalmente, ¿verdad? Entonces, de lo que tenemos ahí, ¿verdad? podemos Podemos decir que para cualquier cambio en la resistencia de la arcilla, todos los valores del factor de seguridad calculados cambian, ¿verdad? Y esos cambios se reflejan en las curvas que están en la, en la página 3, ¿verdad? Y decía pues que para una profundidad de 4 metros, que es lo que acabamos de encontrar, ¿verdad? Un incremento imprevisto en las cargas, digamos, de solamente 25%. O sea, si nosotros trabajamos con esta profundidad de desplante de 4.71 y, y tuvimos un imprevisto en la estructura, fíjese lo que estoy sacando de conclusión con relación a las profundidades de desplante. Con esta profundidad de desplante, en el cual corresponde a una cimentación parcial, ¿verdad? Es decir, la cimentación parcial no está igual, ¿verdad? En la compensada totalmente, el peso de la excavación, el peso de la cantidad de arcilla que se saca, corresponde a la presión máxima que se puede dar al cimiento. Es decir, si se da una mayor presión, viene la falla. Viene la falla. ¿Verdad? Eso quiere decir la cimentación compensada. Si se da un incremento en las cargas, como está nivelada, podríamos decir, que lo que se sacó de tierra es igual al peso del cimiento, al aumentar la presión, entonces se hunde, ¿verdad? Se hunde y viene la falla. Por eso que el mecanismo de Kristianovich es bien claro, ¿verdad? Es bien claro, eso nosotros lo vimos físicamente en el experimento de Kristianovich, ¿verdad? Ahí nos habla de la cimentación compensada en términos de una balanza sencilla, ¿verdad? Hay que darle una pasadita, ¿se acuerdan? Al modelo de Kristianovich para reafirmar bien, ¿verdad? Eso de la cimentación compensada, que en términos ya prácticos quiere decir pues que el peso de la cantidad de tiras de suelo que se saca de la excavación, eso es la máxima presión que se le puede dar al cimiento. Es decir, el peso de cimiento no puede ser mayor que la cantidad de suelo, que el peso de la cantidad de suelo desalojado, podríamos decir, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con el principio también, ¿verdad? Hidrostático, porque es el mismo principio, ¿verdad? Que la cantidad de agua que se desaloja es igual al peso del líquido desalojado. Y si es lo mismo que estamos diciendo ahorita, nada más que en vez de trabajar con líquido, estamos trabajando con sólido, pues, pero es la misma interpretación. Entonces decía, ¿verdad? Que para una profundidad de desplante de 4.72, que corresponde a una cementación parcialmente compensada,
un incremento imprevisto de las cargas de solamente 25%, reduciría el factor de seguridad de la cimentación aproximadamente en un 50%. Si nosotros decíamos que hemos calculado esta profundidad de desplante, le recargamos a la estructura solamente un 25% de peso, ¿ya? Entonces, inmediatamente eso hace disminuir el factor de seguridad a la mitad, es decir, reduce el factor de seguridad a 1.5. Antes era de 3 y el aumentar un 25% de las cargas, porque sea un imprevisto, ¿verdad? Que puede ser, pues, quizá alguna ampliación de la estructura o nuevas, agregamos nuevos aleros, nuevas edificaciones, ahí estaríamos aumentando quizás un 25%. Entonces, ese incremento de ese imprevisto podría reducir el factor de seguridad, que lo tenemos a 3, lo reduce a la mitad, con solo el 25% de la carga, ¿verdad? Bien, entonces, vemos pues que el factor de seguridad disminuye, ¿verdad? Bien. Entonces, hemos ilustrado, ¿verdad?, cómo se comporta en cuanto a las profundidades de desplante una cimentación a base de arcilla, ¿verdad? Les voy a enviar esa tabla 1.18.3, que está en función de la resistencia del suelo y los valores de este cociente de su F sobre B. Ahí tenemos valores de 0.5, 0.5 hasta llegar a 4, ¿verdad? Porque ya más ya no se da desde el punto de vista práctico esa diferencia entre esas dimensiones. A lo más pues llegan hasta 4. Entonces ahí salen en la tabla estos cocientes desde punto 1 hasta 4 y por el otro lado salen las resistencias de las presiones conocidas de la arcilla, básicamente solo para la arcilla. Ahí no puede leer arenas, pues. Al menos se puede leer limos porque los limos tienen características parecidas a las arcillas. Entonces esa tabla es válida prácticamente para limos y para arcillas, pero no para arenas ni para suelos estratificados, no, nada. Solamente para ese tipo de suelo. Como decía, pues la capacidad de carga depende del tipo de suelo. Y a su vez, los tipos de suelo, pues obviamente están formados por diferentes estratos. De tal manera que esa tabla decía es válida únicamente para un suelo de arcilla. Bien, entonces hemos ilustrado un primer ejercicio. Mañana les voy a esto lo voy a grabar, pues, para que en la clase de mañana puedan estudiarlo y ver, pues, un primer caso de fundaciones a base de arcilla, ¿verdad? Para que tengamos una idea y podamos ir entonces complicando un poco los problemas para utilizar concreto. Decía que el material más idóneo para cimentación es el concreto. Sin embargo, pues todavía hay estructuras que están basadas básicamente de tierra, pero el material para elementos, ¿verdad?, de carga más usado es el concreto, pero ya iremos poco a poco aumentando, ¿verdad?, y utilizando otros materiales más, más apropiados, ¿verdad? Bien, entonces con esto voy a salir del aire, ¿verdad?, para que decíamos, retomemos en la clase presencial del jueves, retomemos otros ejercicios y que enfoquemos otros materiales, otros tipos de suelo, ¿verdad?, y con otras variables, pues, ¿verdad? Porque aquí ya se da lo del terreno, 36 por 60 es prácticamente toda la base, ¿verdad? Bien, entonces vamos a interrumpir